Mm, Listo. Entonces, ahora quiero hablarles un poquito sobre otro tipo de objeto en Python, que son las listas, ¿vale? Bueno, a ver. Las listas, a semejanza de las tuplas, ya ven que platicamos un poquito de las tuplas, también son objetos contenedores, es decir, las listas están formadas por un conjunto ordenado de valores que se identifican por medio de un índice, así tal cual lo comentábamos con las tuplas. Estos valores que componen la lista se denominan elementos de la lista. Naturalmente que cuando hablo de valores, estoy pensando finalmente en objetos de Python, ¿sale? Entonces las listas están compuestas por elementos, por una colección ordenada de elementos que se pueden identificar mediante un índice. Los índices son, como ya habíamos dicho, números enteros, que empieza la indexación empieza desde el cero, siempre empieza desde el cero en Python. Y estos elementos, pues, a final de cuentas, son objetos de Python, ¿sale? Entonces, las listas son similares a las tuplas, pero también tienen diferencias muy notables. Más adelante probablemente veremos algunas de estas diferencias, pero por lo pronto se parecen un poco a las tuplas, ¿no? Eh, Quizás incluso ustedes ya saben que las tuplas son lo que se llaman objetos que ¿cómo les llaman? No mutables o algo así, ¿no? No puedo, si yo creo una tupla, ya no puedo modificar sus elementos, los elementos que la componen. Sin embargo, si yo creo una lista, entonces puedo modificar, puedo accesar a esos elementos y al momento de accesar a ellos, puedo modificarlos. Pero eso por el momento no me interesa mucho. Más adelante quizás sí, pero bueno, lo comento nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? ¿Cuál es la sintaxis para crear listas? Pues la sintaxis es muy sencilla. En lugar de utilizar paréntesis como en las tuplas, bueno, ya vean que las tuplas teníamos estas dos opciones, no utilizar paréntesis y simplemente separar los elementos que van a conformar a esta tupla mediante comas, o bien encerrar los elementos separados mediante comas en paréntesis para especificar, para delimitar visualmente a mi tupla, ¿cierto? Bueno, aquí en Python una de las formas más sencillas de escribir una lista, de la sintaxis usual para escribir una lista es escribir los elementos que van a conformar a mi lista, separados por comas y encerrarlos entre corchetes. Por ejemplo, yo puedo crear una lista así, le pongo lista, digamos lista 1, pongo ahí, abro los corchetes y puedo poner, por ejemplo, una lista de puros números enteros, ¿sale? Esta es una lista de números enteros. Los objetos, precisamente los objetos son que conforman los elementos de esta lista son el entero 10, el objeto entero 34 y el objeto entero 59. Si yo pido a Python que me dé el tipo de lista 1, pues ya verán qué me pone, ¿no? A ver, esperamos un momento. Ahí está, ¿ven? Es un objeto tipo list, ¿no? Es un objeto de tipo lista. También puedo accesar a los elementos de lista, de la lista 1. Por ejemplo, puedo poner, utilizo el operador corchetes, y por ejemplo ahí pongo el 0 y tengo acceso al primer objeto de lista 1, ¿sale? Que es el 10. Si pongo 1, pues ahí tiene la 34, y si pongo 2, ahí tengo el 59, ¿vale? Entonces, esta es una forma muy sencilla para, mediante el operador corchetes, acceder a los elementos de una lista. Muy parecido a lo que hacíamos con las tuplas. Las listas pueden también, a su vez, tener objetos de diferente naturaleza. Por ejemplo, voy a poner lista 2, ¿sale? Lista 2, y que esta lista contenga esta cadena, incluso la cadena vacía. Acuérdense que puedo crear una cadena vacía. También esta lista puede tener un flotante, además de un flotante puede tener un entero,
y además de un entero, puede tener a su vez una, una lista, ¿sale? Ahí está. Entonces corro, todo, la sintaxis al parecer está bien. Entonces, esta lista 2, ¿cuáles son los elementos que conforman a esta lista 2? Pues la cadena vacía, el flotante 3.14, el entero 6, y luego una lista. Esta lista es un elemento, esta lista de aquí, la que estoy sombreando en azul, es un elemento de lista 2, que a su vez es una lista, ¿verdad? Y los elementos de esta lista son 3, 5, 6.78, el flotante 6.78 y la cadena lista, ¿sale? Los elementos de esta lista sombreada no son elementos de lista 2, ¿sale? No son elementos de lista 2. Esta lista sombreada es un elemento de lista 2. Entonces, puedo acceder a los elementos de lista 2, por ejemplo, pongo lista 2 y quiero acceder al elemento 0, al primer elemento, ahí está, ¿ven? La cadena vacía, que es precisamente este de acá. Si quiero acceder, por ejemplo, 0, 1 al elemento 2, ahí está, es el 6. Y si quiero acceder al elemento 3, ahí está, ¿ven? Es esta lista. Ahora, yo podría preguntarme, ¿y será posible que mediante el operador corchetes yo pueda acceder ahora a los elementos de esta lista? Esta lista de acá, la sombreada, esta de acá, que por cierto se le llama lista anidada, ¿sale? Esta lista, la que acabo de sombrear, es una lista anidada en la lista 2, ¿sale? Cuando una lista, digamos una lista 1, tiene entre sus elementos una cierta lista 2, entonces la lista 2 se dice que está anidada en la lista 1, ¿sale? Y sí, es posible, simplemente, por ejemplo, a ver, aquí puedo utilizar el operador doble corchete, así se le llama, operador doble corchete. Entonces, el primer índice, el primer entero, me va a situar en algún elemento de la lista. Por ejemplo, de la lista 2. En este caso, este elemento, ¿verdad? Toda esta lista. Y ahora, si yo quiero acceder a un elemento de esta lista anidada, por ejemplo, 0, 1, 2 al tercer elemento, o sea, la cadena, aquí le pongo 3. Ahí está, ¿ven? Me apareció precisamente este elemento. Este 3 precisamente hace referencia al índice de esta lista anidada en lista 2, ¿sí? Que es, tiene índice 3, porque acuérdense, empieza del 0, 0, 1, 2, 3, y este segundo índice, el 3, hace referencia al elemento con índice 3, pero ahora de la lista anidada, 0, 1, 2, 3, ¿vale? Entonces si pongo 2, es el flotante 6.78. Entonces, a este se le llama el operador doble corchete. ¿Sí? Hay muchas cosas que decir. Adelante, Roberto. No te escucho. Ay, así tengo volumen. No te escucho. Bueno, a lo mejor por ahí tienes algún problemilla. Bueno, creo que no soy yo. Bueno, a ver, ahorita, si hay chance, entonces nos habla, ¿sale? Bueno, a ver, quiero ir un poquito rápido. Existe una lista muy particular que es muy útil y se llama la lista vacía. Vamos a ver ejemplos de cómo la utilidad de la lista vacía. Simplemente pongo, por ejemplo, A y abro corchetes y ya los dejo así sin nada, ¿sale? Entonces puedo pedir, para estar seguro que efectivamente es una lista, pido su tipo y miren, sí, es tipo lista, ¿sale? Esta es la lista vacía. Bueno, a ver, entonces estos son algunos de los elementos más básicos de las listas. Hay muchísimas cosas que decir de las listas. Lo pueden ustedes checar precisamente en la página esta que les mostré hace tiempo. Les voy a pasar la dirección otra vez para que chequen todos los módulos de Python y los objetos que maneja Python y verán que pues, es muy amplio, ¿no? Aquí nada más estoy mencionando algunas de las cosas que eventualmente vamos a ocupar. Bien, ahora me gustaría trabajar con presentarles, de hecho, presentarles un objeto en Python. Es un nuevo objeto, ya acá les acabo de presentar las listas. Es un nuevo Profe, objeto. Adelante. perdón. Le iba a decir hace rato que, y si quisiéramos mostrar dos elementos, por ejemplo, en la línea 3 que llamó
entre corchetes 3 y 2, pero si quisiéramos mostrar dos elementos diferentes, me imagino que es con una coma. Ah, sí, efectivamente. Aquí, a ver, no lo he probado, pero a ver, por ejemplo, aquí, si yo pongo una coma, a ver, me gustaría presentar 0, 1 del objeto, a ver, no, del objeto 2, 0, 1, 2, al objeto, a ver, le pongo así, permítanme, a ver que no me da un error. Déjenme checar, a ver. Es que, a ver, mire, Quizás la eh, coma sería el final y luego poner otra vez los corchetes. eh, a ver, es que, a ver, fíjense. Por ejemplo, si yo quiero acceder, Es a ver, con si dos yo, puntos. sí, es verdad, es verdad. Sí, es con 2 puntos, cierto. Ya, sí, se me fue la onda. Sí, 2 puntos. Bueno, es que aquí está, ¿cómo le llaman a este? Slice, algo así, ¿no? Sería Es como, rango. ajá, como obtener una rebanada, efectivamente, el rango o una rebanada de la lista. Por ejemplo, si yo quiero acceder a los elementos de un cierto rango o quiero obtener una rebanada de esta lista anidada, ¿ah? Por ejemplo, quiero obtener los elementos desde empezando, digamos, 3, 5 y el 6.78, ¿sale? Entonces, eh, utilizo este operador, ahorita no recuerdo cómo se llama, slide, algo así. A ver. Bueno, ahorita busco su nombre. Entonces, si yo quiero acceder desde el elemento 0, que es el 3, entonces pongo como primer entero al 0, ¿vale? Y si yo quiero llegar hasta el 6.78, que es el 0, 1, 2, tengo que poner aquí, tengo que sumarle una unidad, ¿no? Fíjense, ahí está, ¿no? Entonces, esto lo que me está diciendo, a ver, hasta ahí, fíjense, he tomado el elemento 0, 1 y 2 de la lista anidada en lista 2, ¿cierto? Y fíjense que para poder obtener del elemento 0 al elemento 2, no le puse aquí el 2, ¿no? Porque si le pongo el 2, me llego a un elemento antes, ¿no? Yo quiero obtener precisamente del elemento 3 hasta el elemento 6.78, entonces yo digo, a ver, 0, 1, 2, entonces aquí pongo el 2, ¿no? Como le acabo de poner. Pero como pueden observar, llego al elemento 5, entonces hay que sumar, ¿no? Hay que sumar una unidad y ya llego precisamente al elemento que quiero. Es decir, a ver, es que esto debe ser una explicación aparte, ¿no? Por ejemplo, si yo de la lista 2 quiero obtener una rebanada o un rango de sus elementos, como lo que acabo de hacer con la lista anidada, entonces utilizo, como comentaron bien, este operador. Y este operador, por ejemplo, a ver, si le pongo así nm, lo voy a poner así un momento, nm, con esto, con esta notación, lo que estoy haciendo es indicarle a Python que me escoja, ¿sí?, una rebanada de lista 2, ¿sí?, que empiece con el objeto perteneciente a lista 2, que tenga índice n, ¿sí?, y que que inicie precisamente con el objeto de lista 2 que tiene índice n, y que llegue hasta el objeto de lista 2 que tiene índice m-1, ¿vale? Índice m-1. Entonces, así es como trabaja Python. Entonces puedo empezar, por ejemplo, desde el 2, vamos a ponerle así. Aquí estoy empezando con el objeto, quiero una rebanada de lista 2 que empiece con el objeto que tiene índice 1, o sea, va a empezar con el 3.14 y va a llegar hasta, a ver, lo pongo así, digamos, 4, va a llegar hasta el objeto que tenga índice 3, 0, 1, 2, 3, o sea, va a tomar a todo. Ahí está, ¿ves? Va a tomar todo. Pero si le pongo así, entonces fíjense que empieza con el objeto que tiene índice 1 y termina con el objeto que tiene índice 2. Es decir, termina un paso antes del entero que estoy poniendo aquí después de los 2 puntos, ¿vale? Eso es lo que siempre hace Python. Entonces así es como puedo obtener rebanadas. De hecho, también hay índices negativos. Puedo tomar aquí índices negativos. Por ejemplo, aquí, a ver, bueno, a ver.
Y si pongo, a ver, así, fíjense, obtengo toda la lista, ¿no? Pongo así, tengo precisamente este y este de acá. Si no especifico índice, aquí en la parte izquierda de los dos puntos, entonces Python entiende que estoy empezando, que quiero empezar desde el índice 0, desde el primer elemento de lista 2, y ahí llegar hasta uno antes, hasta un elemento antes del índice que estoy poniendo aquí, del número 2, ¿verdad? O sea, hasta el índice 1. Pongo aquí 3, precisamente llego 0, 1 y 2, por eso es que llego hasta el 6, ¿no? Porque el de índice 3 es esta lista de acá. Pero aquí ya no me está considerando el 3, o sea, llego uno antes del 3. Más o menos sí queda claro. Más adelante lo vamos a ir vamos a checar con más detalle, pero más o menos les dejo la idea, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario, algo que quieran señalar, algo que quieran agregar. Sí, supongo que nada más se pueden rebanadas, ¿verdad? No se puede, por ejemplo, escoger el primer elemento y luego el quinto o así. Sí, también uno puede ir decidiendo, por ejemplo, por saltos, que le llaman por incrementos, ¿no? O por pasos, qué elementos son los que yo quiero escoger de mi lista. Denme chance y más adelante les voy enseñando estas partes, ¿sale? Sí, 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 gracias. Digo, como les digo, es muchísimo, ¿no? Es muchísima información pues, digo, aquí nada más les estoy dando algunas cosillas específicas de lo que vamos a ocupar, pero sí, si me dan un poquito más de chance, poquito a poquito voy introduciendo más cosas y ustedes mismos pueden ir investigando, ¿no? Aquí la idea es nada más una introducción para hay varios que ya saben, pero para los que no saben, pues que sea al menos una introducción así, más o menos orientadora, ¿no? Para que a partir de aquí, pues ustedes puedan ir rascándole por su cuenta y aparte, pues seguramente ya podrán tomar otros cursos ya más sólidos, ¿no? Aquí nada más la idea es mostrarles algunas cosas de Python y tratar de utilizarlas para algunas cosillas de geometría, que por cierto no he empezado, ¿no? Pero me gusta aquí trabajarle un poquito más, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, aquí tenemos la lista vacía, así como la sintaxis para la lista vacía es esta, la que puse aquí en la línea 1. Bueno, ahora bien, yo ahora tengo pensado presentarles un nuevo objeto en Python que se llama range, ¿no? Bueno, algo así se pronuncia, range, ¿no? Que se escribe range, el objeto range, así, así, ¿no? Así se escribe. Entonces, este objeto range lo que hace le llaman un objeto tipo generador. Está muy interesante investigar qué son los objetos tipo generadores. No sé si alguien de aquí sepa qué es un objeto tipo generador. Range es un objeto tipo generador y lo que nos permite es crear listas, objetos parecidos a las listas que contienen enteros consecutivos, ¿sí? Y es muy útil, en general es muy útil eh, generar objetos tipo lista que entre sus elementos tengan precisamente enteros consecutivos. Y a continuación les presento algunos ejemplos para que sea rápida la introducción. Voy a borrar esto de acá. Entonces es un generador de listas de enteros consecutivos, ¿verdad? Sí, range efectivamente no genera precisamente una lista, pero lo que genera range es potencialmente objetos en Python, ¿sale? Y estos objetos son enteros consecutivos que nosotros podemos mandar a llamar o pedir mediante el constructor lista, ¿no? El list que les había llamado, que les había mencionado, perdón. Vamos a esta vez. Puedo, por ejemplo, para utilizar range, lo podemos pensar como una función, que efectivamente es un tipo de función, es una función generadora. Quizás más adelante podamos hablar de las funciones generadoras. Es un tema profundo y muy interesante que vale la pena explorar. Pero bueno, a ver. Si yo aquí pongo range 1,5 y le doy enter a la celdita, pues simplemente me imprime esto, ¿no? Range 1,5. Esto, en pocas palabras, lo que me está diciendo es que ya he cargado, en el contexto de esta sesión, he cargado una función generadora que en cuanto yo le pida los elementos del 1, bueno, en este rango de 1 a 5,
entonces me los va a traer, ¿sale? Ahorita no está produciendo nada esta función range, no está produciendo absolutamente nada, no está generando absolutamente nada. Va a generar elementos enteros consecutivos del 1, en este caso del 1 al 4, en tanto yo le pida que los genere. Si no le pido que los genere, no los va a generar, ¿vale? Entonces, para ver qué cosas o qué tipo de lista ha generado range, entonces utilizo el constructor list. ¿Sí? Vamos ahí. Mira, me generó una lista cuyos objetos son precisamente el 1, 2, 3 y 4, y llega hasta el 4, es decir, un término antes del 5, ¿vale? Se detiene un paso antes del 5. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, 6, se detiene hasta el 5, ¿vale? Si yo le pongo 8, se detiene hasta el 7. Si le pongo 9, se detiene hasta el 8. Entonces, se detiene un paso antes, ¿vale? Del entero que pongo después de la coma. ¿Sí? Entonces, más o menos esta es la función de range. Ahora, si lo pensamos así, range es una función que admite dos argumentos. El primer argumento es precisamente el entero a partir del cual quiero generar mi lista de enteros consecutivos, y el segundo argumento me indica, me señala dónde voy a parar, a dónde voy a parar, es exactamente en qué punto, en qué entero voy a parar, y es un entero antes del que yo estoy señalando aquí como segundo argumento, como aquí se puede ver, ¿no? Termino en el 8. Bueno, si yo pongo así nada más un argumento, por ejemplo, range 9, pues como pueden ver, automáticamente empieza en el 0 y termina uno antes del 9, o sea, en el 8. Si pongo range 10, empieza en el 0 y termina en el 9. Si pongo range 12, empieza en el 0 y termina en el 11. ¿Vale? Range, entonces, admite un argumento que genera una lista que empieza en el 0 y termina un entero antes del número que yo ya he puesto como argumento. Si yo pongo dos argumentos en range, entonces el inicio es precisamente en el primer argumento, inicia en el primer argumento y termina un número antes del segundo argumento. Ahí está. Entonces empieza en el 5 y termina en el 22, un número antes del 23. Yo puedo poner, puedo poner ahora tres argumentos en range. Puedo poner tres argumentos en range, por ejemplo, 0, 10, 3, 0, 10, 2, vamos a ponerlo así, a ver qué me produce. Entonces, si observan, si yo pongo nada más así 0, 10, como les había dicho, ya me produjo una lista del 0 al 9, ¿vale? Del 0 al 9. Ahora, si yo pongo el número 2, estoy pidiendo el paso, ¿vale? El paso de cómo es que quiero el incremento, ¿no? Cómo es que quiero abordar la lista generada. En este caso, quiero abordar la lista generada de 2 en 2. Aquí estoy escogiendo los elementos de la lista generada por range. Observen. ¿Vale? Entonces empiezo en el 0, ya no, el siguiente ya no es el 1, sino es el 2, luego 4, luego 6 y luego 8. Siempre, siempre, siempre me voy a lo más que puedo llegar, el tope superior al que puedo llegar es precisamente uno antes del término que ponga en medio, ¿no? En este caso es uno antes del 9. Es uno antes del 10, perdón. Si aquí pongo 3, por ejemplo, mire, entonces, a lo más a lo que va a llegar es al 9, y si se dan cuenta, el paso es de 3 en 3. 3, 6, 0, luego 3, 6, 9, y a lo más a lo que puede llegar es al 9. Aquí, pues no se puede pasar del 9, ¿vale? No puede pasarse del 9, entonces llega al 8, porque el siguiente paso sería el 10, pero bueno, el 10 ya no lo va a tomar en cuenta, ¿vale? Entonces, más o menos así es la onda, ¿no? Bien, ¿cómo puedo también cómo puedo también imprimir los elementos que genera range? Aquí voy a ocupar ahora, les voy a presentar una nueva herramienta que se llama for, ¿vale? Por ejemplo, a ver, pongo for y aquí pido imprimir y miren lo que me va a producir. Ahí está, me produce la lista precisamente, bueno, me imprime los elementos, la salida no es precisamente una lista, sino es un despliegue de los elementos que constituye range. Así es como también puedo jalar los elementos que genera range. Aquí aparece el 0, 1, 2, 3, 4.
Este for, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, este for también es parte de lo que les había dicho de las palabras nativas de Python, y este for ya es un ejemplo de uno de para generar bucles, ¿no? Para presentar, para utilizar una herramienta que se llama bucle, el bucle for, en Python. ¿Y qué es lo que está haciendo esto? Bueno, en pocas palabras, lo que está haciendo esto es lo siguiente. La i es una variable, es la variable del bucle for, del ciclo for, bucle o ciclo for. Y en pocas palabras, lo que está haciendo esto es, tomo un elemento de los generados por range, ¿sí? Ya que lo tomé, le digo a range, por favor, produce uno de tus elementos. Produce el primer elemento, es el 0. Ese 0, el valor 0, el objeto 0, se lo asigno a la variable i, ¿sale? Se lo asigno, bueno, Python se lo asigna a la variable i, y ya que hizo esto, entonces sigue la segunda línea del código, que es imprime precisamente lo que vale i, que en este caso es el 0. Y ya que imprimió el 0, entonces otra vez vuelve a empezar el proceso, por eso se le llama ciclo o bucle. Luego, aquí lo que Python está diciendo es, bueno, lo que yo le pido a Python es, ahora del generador range, por favor, Python, que range genere el segundo elemento, que en este caso es el 1. Ese objeto 1, asígnaselo a la variable i. Ahora i vale 1 y posteriormente imprime el valor de i. Y acuérdense que print lo que hace es primero se evalúa lo que está como argumento de print y ya posteriormente lo imprime, lo despliega en pantalla, ¿sale? Entonces, esto es lo que está haciendo. Finalmente imprime el 1 y ya que imprimió el 1, otra vez vuelve a empezar el ciclo. Por favor, Python, pídele a la función, al generador, a la función generadora range, que produzca el tercer objeto, que en este caso es el 2, ¿verdad? Ese objeto 2, asígnaselo a la variable i e inmediatamente después imprime el valor de i, que es precisamente 2. Y así nos vamos, ¿sale? Entonces, como se dan cuenta, este es un ciclo, estoy repitiendo un mismo proceso, bueno, en cada paso estoy repitiendo algo muy semejante, y hasta cuando termino, hasta que range deja de producir, ¿vale? Hasta que la generadora range, la función generadora range, deja de producir objetos. En este caso, el último objeto que produce es 4. El objeto 4 es asignado a la variable i para posteriormente ser impresa mediante la función print. Y eso es lo que me muestra, lo que me despliega en esta última línea, que es la línea 4. Entonces, más o menos así es como trabaja el ciclo for, combinado con la función generadora range. Y aquí yo pongo, por ejemplo, el 10, entonces adivinarán qué es lo que se imprime. Pues del 0 al 9, ¿verdad? Los enteros del 0 al 9. De hecho, estos ya no son propiamente enteros, ¿eh? Estos ya no son enteros, son más bien despliegues, impresiones en pantalla de lo que es el objeto 0, el objeto 1, el objeto 2, ¿verdad? Hasta el objeto 9. Pero ya no son propiamente el objeto 0, el objeto 1, el objeto 2. Es interesante tratar de indagar qué tipo de objeto me estás imprimiendo print, porque todo es objetos en Python, cualquier cosa en Python es un objeto. Entonces, por ejemplo, print de 5, imprimir print, imprimir el 5 mediante print. Aquí yo podría decir, pues me imprimió el objeto 5, el entero 5, pero no. ¿Qué tipo de objeto es lo que yo estoy viendo ahora mismo en pantalla? Muy diferente a imprimir el objeto 5 en sí, ¿no? Miren, aquí me pone none. ¿Por qué me pone none? Bueno, lo que pasa es que este print, cuando imprimo el 5, el tipo de objeto que me saca es un objeto tipo none. Esto es un objeto tipo none. None, none es otro tipo de objeto en Python, como las tuplas, como la generadora range. Hay distintos tipos de generadores, como los enteros, como los objetos tipo int, como los objetos tipo float, etcétera, ¿no? Aquí les estoy presentando un montón de objetos así de golpe, ¿no? Pero lo único que quiero es que los manejemos de manera más o menos intuitiva, ¿no? Por el momento, ¿sale? Para ¿Alguien ver quería el hablar? non puso type, ¿verdad? Del print 5. Eh, ah, Ah, ok. a ver, sí, mira, a ver, fíjense.
lo primerito que pasa es que, primero, type es una función, ¿verdad? Y para que type me produzca bueno, y el argumento de, en este caso de type es print de 5. Aquí estamos utilizando una composición de funciones. Entonces, estamos componiendo la función type con la función print, ¿sale? Bueno, entonces, para que esta línea de código, ¿cómo es que Python evalúa esta línea de código? Pues primerito, antes que nada, va a evaluar el argumento de type, que es print de 5. Pero, para evaluar print de 5, primero tiene que evaluar lo de adentro. Lo de adentro es el objeto 5, ya está evaluado de por sí, ¿no? Entonces, luego lo que pasa es que ahora sí, eh, Python dice, bueno, ahora sí te puedes evaluar función print, y eso es lo primero que pasa, ¿verdad? Primero hace lo que el argumento, primero evalúa el argumento. ¿Y qué significa evaluar el argumento? Significa imprimir el objeto 5. Entonces Python ya imprimió el objeto 5. Y después ya sobre ese objeto evaluado ya manda a evaluar a type. Y lo que hace type es evaluar qué tipo de objeto es print de 5, pues es un objeto tipo non. Los objetos tipo non son importantes, no tienen la gran relevancia, pero suelen ser importantes, por ejemplo, para inicializar variables, como les había dicho. Si yo quiero inicializar una variable que en principio no tiene por qué tener un valor concreto, puedo inicializar una variable así. A ver si no me equivoco. X igual a... No, ¿no? Y ya miren, mando a correr la celda y no hay ningún problema. Así ya inicialicé la variable X con el objeto tipo non, y en principio no tiene ningún valor. Posteriormente X ya puede agarrar algún valor, ¿sale? Ya, ¿no? Sin ningún problema. Posteriormente X ya puede, es un objeto tipo non, ¿ve? Entonces, print de 5 es un objeto tipo non. Digo, hay muchísimos objetos en Python y todos tienen su utilidad. Bueno, a ver, continúo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya que les platiqué un poquito eh, sobre la función range, que es, digo, como un tipo especial de lista, aunque no es propiamente una lista, pero se puede encajar dentro de las listas para fines prácticos, ¿no? Entonces tenemos ya un método, en pocas palabras, ya hablando en español, diciendo en español, tenemos un método para generar enteros consecutivos, iniciando en un entero que nosotros que más nos guste o que necesitemos, y terminando en otro entero que nos convenga. O sea, podemos generar un rango de enteros, una lista de rango de enteros mediante la función range, en pocas palabras. Bueno, bien, continuando un poquito con las listas se pueden concatenar también, y para concatenarlas utilizamos el signo más, ¿sale? A ver, genero la lista A, bueno, construyo la lista 1, 2, 3 llamada A, luego construyo la lista B llamada, bueno, digo, cuyos elementos son 4, 5 y 6. Ahora genero una lista C, cuyos elementos son 7, 8, 9. Bien, entonces ahora ya tengo estas tres listas, la lista A, B y C, y puedo concatenarlas así, mira, ¿no? Con el signo más, que es lo que me va a producir esto de acá, ¿vale? Fíjense, ¿qué es lo que pasó? Que se concatenaron las listas A, B y C. Aquí está la parte de la lista A, 1, 2, 3, la parte de la lista correspondiente a la lista B, 4, 5, 6, y la parte correspondiente a la lista C, 7, 8 y 9, ¿vale? Entonces así es como concateno listas, y pues valdría la pena preguntarse si puedo multiplicar listas por un entero. ¿Qué pasará si yo quiero, ya que uno dice, a ver, ya que puedo sumar listas, será posible multiplicar una lista por un entero? Por ejemplo, la lista A multiplicada por el 2, ¿qué pasa? Bien. Es igual a concatenar A dos veces, A más A. Entonces aquí se están siguiendo las reglas de la aritmética, ¿verdad? A más A es A por 2, ¿verdad? A más A es A por 3, y es concatenar la lista tres veces, ¿sí? Entonces esta suma y el producto también funcionan en las listas, semejante a como la suma y el producto son operaciones para los enteros y para los flotantes.
bueno, ya les platiqué un poquito cómo acceder a los elementos de una lista. Eh, a ver, permítanme. Podemos, a su vez, bueno, ya que tenemos la idea de cómo acceder a los elementos de una lista, ahora podemos proceder a cambiar una lista. Como les decía, las listas son objetos mutables. A ver, creo una lista, se llama varios números. Y entonces voy a poner, por ejemplo, el 12, el 13, el 15, el 67, el 89.7, el 12.3. 12. Ay, perdón, punto 23, 89, bueno, aquí, bueno, ya, 89, 7, ahí está, ¿no? Tengo varios números, ahí está. Bien, entonces ahora lo que puedo hacer es, por ejemplo, puedo acceder al elemento 2 de varios números, ahí está, es el 25. Ahora, si yo pongo aquí el signo, el símbolo de asignación, ¿sí? Entonces, estoy casi ya a punto de cambiar un elemento de la lista. En este caso, puedo cambiar el elemento de la lista a varios números que tiene como índice el 2, ¿sí? Si hago esto, entonces, bueno, aquí no he pedido que se produzca nada de salida, pero aquí lo que le estoy diciendo a Python es, por favor, de la lista varios elementos, escoge el objeto que tiene índice 2, 0, 1, 2, en este caso es el 25, como hace un momento lo mencioné, y ese reemplázalo por el objeto, por la cadena, por el objeto tipo cadena, hola, ¿vale? Entonces, ahora si imprimo varios números, la lista varios números, miren lo que obtengo. Ya fue cambiado el 25 fue cambiado por la cadena hola. Entonces, así puedo cambiar los elementos de una lista. Eh, si quiero hacer esto mismo, vamos a poner Perdone, este. ¿no era Sí, necesario poner el print para que mostrara los elementos de varios números o solo poniéndolo así? sí, aquí como como Colab es interactivo, entonces puedo poner print o simplemente puedo poner varios números para que en automático Python evalúe, ¿no? Y entonces, mire, Ah, ok, ok. ¿va? Pero desde luego que puedo poner print, ¿no? Aunque hay una diferencia. Aquí, esta ya no es una lista, es un objeto tipo non que se está desplegando a semejanza de una lista, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Si pongo esto así, parece que saca lo mismo, pero esta sí es una lista. Esta sí es una lista. Esa es la diferencia. Ah, ok. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más les iba a decir? Eh, mm, así es. Y aquí empieza una gran diferencia con las tuplas. Por ejemplo, vamos a poner la tupla varios números, que no, no haya confusión con este de acá. Y igual, vamos a ponerle, a ver, voy a copiar esto de acá. Ya tengo una tupla, ¿verdad? En automático, Python ya sabe que ahora esta variable varios números, el guión bajo, es una tupla. ¿Sí? ¿Está todo bien? Ahora, si de esta tupla quiero hacer exactamente lo mismo, varios números, puedo acceder a, por ejemplo, al índice 2, ¿verdad? ¿Sí? Al objeto de índice 2, ahí está, es el 25. Pero ahora, si se me ocurre a querer hacer el cambio, y ya me va a marcar un error. En pocas palabras, el error de tipo lo que me está diciendo es que las tuplas son objetos inmutables. No puedo cambiar sus elementos, ¿sale? Si ya armé una tupla así, ya se queda así, ¿sale? A diferencia de las listas sí puedo modificar sus elementos. Entonces, esto es algo también de lo que les quería enseñar rápidamente. Aquí el chiste es que las tuplas van sin corchetes, ¿no? Y las listas con.
Con corchete, efectivamente, esa es la sintaxis, ¿no? Desde luego puedo poner aquí paréntesis y pues de todas formas ya Python sabe que estoy trabajando con una tuple. Y otra vez me manda el error. Ok, ok. Sí, la diferencia la gran diferencia son los corchetes y los paréntesis o sin paréntesis. Y bueno, entonces esto es algo también muy rápido que les quería mostrar. Y ahora con las listas me gustaría ahora mostrarles un método para las listas. Un método es algo que podemos hacerle a un método. En general, los métodos en Python, los métodos están relacionados con los objetos en Python. Hay métodos, hay objetos en Python y hay métodos. Métodos para los objetos. Los métodos son funciones que muy parecidas a las que nosotros hemos estado armando, salvo o con la salvedad de que los métodos son funciones específicas para cierto tipo de objetos en Python, ¿sale? Los métodos son funciones hechas a la medida de ciertos objetos en Python. Los métodos sirven para manipular y transformar cierto tipo de objetos en Python. Cada categoría de objetos en Python tiene sus propios métodos. Hay métodos para los enteros, hay métodos para los flotantes, hay métodos para las listas, hay métodos para las tuplas, hay métodos para range, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos otros tantos objetos más, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus propios métodos. Bueno, aquí les quiero mostrar un método muy particular para las listas que se llama append. La función append de Python agrega un elemento o una lista al final de una lista existente. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que creo la lista A y que esta tenga la cadena 1 y la cadena 2. Ahí está, ¿vale? Entonces ahí está formada mi lista. Si yo para utilizar el método append, voy a mandar a llamar a la notación punto. Pongo a punto append, ¿sí? Y ahora con append voy a agregar al final de la lista A un elemento. En este caso, el elemento que voy a agregar es la cadena 3. Entonces ahí todo va bien. Miren, mandé a correr la celda y todo va jalando bien. No hay ningún problema en cuanto a la sintaxis. Cuando mando a evaluar a, ya apareció al final de la lista 3, ¿verdad? La cadena 3. Bueno, entonces, a ver, si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner ahora la lista A igual a, digamos, A, B, C, y luego creo otra lista, digamos D, igual a, ¿qué les parece? E, F, permítanme, F, a ver, por qué me pone así a la F? Ah, ya, perdón, E, F, ahí está. Ahí tengo, ¿no? A y B. Ahora, lo que voy a hacer es agregar al final de la lista A, como último elemento de la lista A, la lista D. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente pongo A.append, y pido que se agregue la lista D. No hay ningún error de sintaxis, evalúo A, ahí está. ¿Eh? Está agregada la lista E. Bueno, ahora uno se podría preguntar, y si yo quiero agregar, pero, o sea, agregar ya no la lista D, sino los elementos de la lista D, bueno, también hay un método para agregar los elementos de la lista D, pero a ver, ahorita se los platico, ¿no? Más adelantito se los platico. O sea, son diversos métodos, quizás alguno de ustedes ya conozca este método al cual estoy haciendo referencia. A ver, ahora precisamente, como comentábamos hace un momento, podemos obtener segmentos de listas, ¿verdad? Los segmentos de listas, o sea, pedazos o rebanadas de una lista. Y para esto se utiliza algo parecido al operador corchetes, pero ahora con los dos puntos, como hace un momento lo hicimos, ¿sale? Como hace un momento lo hicimos, a ver.
Como les decía, si yo tengo, a ver, ¿qué pongo? Digamos, lista 3, ¿vale? Y armo la lista A, B, C y D, ¿no? Ahí tengo. Entonces, si yo quiero acceder a algunos elementos de la lista, de esta lista, de lista 3, pues lo que hago es precisamente, por ejemplo, pues, hacer esto, ¿no? Que lo que ya les había mostrado. Entonces, aquí, otra vez, lo que tenemos es precisamente, fíjense, hemos obtenido desde el objeto 1, aquí está, ¿ve? Desde el objeto 1, y aquí puse hasta el objeto, bueno, uno antes del objeto 5, que sería hasta el objeto 4, 0, 1, 2, 3, y fíjense, aquí ya se pasó, ¿verdad? Pero si nos pasamos, entonces lo que entiende Python es, pues, agárrate desde el primerito y pues hasta el último, en este caso D, ¿verdad? Si nos pasamos de la indexación de los elementos, en este caso de la lista 3, aquí ya me pasé hasta el 9, ¿verdad? Entonces, por eso es que toma hasta D. Pero, por ejemplo, a ver, 0, 1, 2, 3, si pongo 3, pues hasta dónde va a aparecer, hasta el C, ¿verdad? O sea, tomo el objeto 1, tomo el objeto 2 y ahí me detengo, ¿verdad? Porque ya me lo está diciendo 3. Entonces, en general, a ver, lo que estoy diciendo con los corchetes, n, m, ¿sí? N, m, estos corchetes es un operador, ¿sí? Es un operador. Esto que acabo de escribir aquí es un operador. Y este operador retorna la parte de la lista, ¿sí? Que va desde n hasta m-1, ¿sí? Retorna la parte de la lista que va desde n, empieza en n y termina en m-1. Si yo, fíjense, como para explorar un poquito más este operador, si digamos se me ocurre, como les había dicho, ¿no? A ver, aquí mismo lo hago. Les decía, si aquí pongo, ahí no pongo ningún índice, entonces Python entiende que va a iniciar desde el objeto 0, ¿sí? Con índice 0, hasta uno antes del 3, o sea, hasta el 2, ¿verdad? 0, 1, 2, ahí está. Pero ¿qué pasa si aquí tampoco pongo nada? Me devuelve una copia exactamente igualita a lista 3, ¿sí? A lista 3. Eh, Podemos guardar esto, a ver. Lista 4 igual a esto. Entonces, fíjense que este es un operador que puede recibir dos índices, bueno, dos argumentos, un argumento o cero argumentos, ¿sí? Entonces, a ver, tengo esto de acá, y llevé a cabo este operador se lo apliqué a lista 3 y lo que resultó lo guardé en lista 4, ¿verdad? En la variable lista 4. Puedo mandar a imprimir lista 4, y está, mira, igualita a la lista 3, ¿verdad? Y entonces luego me puedo preguntar si lista 4 es igual a lista 3. Y dice que es verdadero. Entonces lo que pasa es que sí, efectivamente, me da una copia igualita, 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 el mismo objeto que lista 3, ¿sale? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Y los puedo comparar precisamente con este operador, que es el que más se parece al operador igualdad en matemáticas. Bueno, a ver, entonces, digo, aquí fui muy, 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 muy rápido. Adelante, Roberto. Entonces, dentro de los corchetes, cuando ponemos espacios en blanco, entonces significa que no tiene tope ni para la iniciación ni para el final. Ajá, exactamente, y entonces hace una copia de la lista en cuestión, una copia igualita, ¿no? Ah, ok, gracias. ¿Vale? Bueno, a ver, como para hacer un pequeño resumen de lo que hemos trabajado hasta ahorita en relación a las funciones. ¿Qué utilidad o qué beneficios podemos encontrar a la hora de trabajar con funciones? Bueno, algunos beneficios son los siguientes. Eh, si nosotros nombramos una secuencia de sentencias, porque a final de cuentas eso es lo que hace una función, ¿no? Como las que hemos trabajado. Nombrar una secuencia de sentencias, de instrucciones para Python.
Puede ser tan larga como sea necesario, como lo necesitemos, y podemos encapsular toda ese script, esa secuencia de sentencias, de instrucciones para Python, con un solo nombre, ¿verdad? Un nombre que de algún modo, que es el nombre de la función precisamente, que de algún modo nos permita entender con palabras llanas, con palabras de lenguaje natural, qué es lo que está haciendo ese pedacito de código. En este sentido, nombrar una secuencia de sentencias, es decir, crear funciones, aumenta la legibilidad de nuestros programas y a su vez los puede hacer más fáciles de depurar, o sea, de arreglar, ¿vale? Dividir un programa grande en funciones, ese es otro de los beneficios que podemos obtener a la hora de trabajar con funciones, de armar funciones. Dividir un programa grande en funciones eh, nos permite separar partes de este, ¿no? O sea, un programa puede ser inmenso, puede hacer muchísimas cosas y lo podemos poner, todo lo que hace un programa lo podemos poner en una serie así de sentencias, de instrucciones sin separar. Pero entonces, si llega a haber un problema, difícilmente vamos a identificar exactamente dónde está el problema. En cambio, si hacemos esta parte, como algo así que seguir la filosofía cartesiana, la filosofía de Descartes, no sé si por ahí recuerden cómo Descartes proponía que para poder, él lo decía para matemáticas, ¿verdad? Pero funciona muy bien para programación. De hecho, yo digo que los griegos ya sabían programar. Bueno, luego les platico esto que acabo de comentar, que parece una locura, ¿verdad? Pero, o sea, es que programar no es en sí utilizar una máquina, utilizar Python, utilizar una computadora. Programar es una forma de pensar, ¿sí? Cuando yo digo que voy a programar es porque pongo mi cerebro, lo activo para que tenga una forma particular de pensar, para pensar problemas, plantear problemas, armar problemas y resolverlos, ¿sí? Semejante a como cuando uno dice voy a pensar matemáticas, voy a pensar programación. Son formas para pensar problemas, procesar problemas y resolverlos finalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, las funciones nos permiten llevar a cabo este método cartesiano de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque nos permite dividir un programa grande en pedacitos pequeños y funcionales. Cada uno de esos pedacitos haciendo tareas sencillitas que para nosotros sean muy, a nuestro juicio sean muy fáciles de entender. O sea, mediante sus procesos pequeñitos y sencillos podemos ir generando procesos cada vez más complicados hasta crear un programa bien complicado. ¿Cómo es que vamos concatenando estos subprocesos pequeñitos para crear procesos grandes y complicados? Pues precisamente mediante la composición. Así como ustedes han visto que hemos trabajado funciones y hemos armado funciones, muchas de ellas se pueden componer prácticamente igual a como componemos funciones en matemáticas. Entonces podemos ir creando procesos cada vez más y más y más complejos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos subprocesos pequeñitos y sencillitos, podemos depurarlos de manera sencilla, ¿verdad? Podemos arreglarlos. Y entonces al arreglar estos subprocesos, pues ello implicaría que estaríamos arreglando de manera muchísimo más sencilla, pues los procesos grandototes, ¿cierto? Y bueno, esa es otra de los beneficios de crear funciones a la hora de programar. Y pues las funciones también facilitan la iteración. Recuerden que uno de los principios que les comenté en prácticamente todo proceso de programación es la iteración. ¿Sí? El hecho de pedirle a la máquina que una y otra vez haga una misma tarea que para nosotros puede ser muy cansada, aburrida, incluso compleja. Entonces, las funciones nos facilitan esta idea de iteración, ¿sí? El proceso de iteración. ¿Qué más? Las funciones bien diseñadas resultan ser útiles para muchos programas. Una vez escrita y depurada una función, se puede reutilizar. Ya no solo en el programa concreto donde armamos la función, sino esta función que construimos para un programa concreto puede que sea una solución, ¿sí? Que sea la estructura general, que tenga ya en sí la estructura general para solucionar problemas de otra naturaleza y entonces podemos exportar nuestras funciones a otros programas que aparentemente no tengan nada que ver con el programa donde nació por primera vez nuestra función. Entonces ahí está la idea de reutilizar, de reciclar las soluciones, ¿vale? Entonces hay muchas utilidades, hay muchos beneficios a la hora de cuando nosotros trabajamos
mediante funciones, ¿sí? Cuando creamos nuestro código, cuando armamos nuestro código a través de la estructura de funciones. Bueno, esto se los quería comentar, digo, realmente no vimos mucho sobre funciones, pero se los quería comentar para que vean que no es en vano el esforzarse para trabajar funciones en Python o en general en cualquier lenguaje de programación. Hay algunos problemillas, por ejemplo, a la hora de ver qué tan optimizado está qué tan óptimos son nuestros programas, pero bueno, es una por otra, ¿no? Es una por otra. Y este es uno de los problemas que un programador pues, que finalmente tiene que resolver. La facilidad con la que se pueda leer un programa, con la que se pueda entender un programa, y la optimización, hay que siempre llegar a algo así como que un punto medio, ¿no? Un punto medio entre el acceso o el entendimiento que nosotros podemos tener sobre cómo está trabajando un programa y pues qué tan rápido, qué tan bien puede hacer sus tareas este programa. Entonces, quería ver más cosas hoy. Bueno, no alcanzó el tiempo, ya se acabó la hora. Pero para la clase de mañana, pues vamos otra vez a darle un rápido avance al ciclo for. Hoy lo vi de manera muy sencillita, pero quiero ahondar un poquito más en el ciclo for y, y aplicarlo para crear otras funciones extra y trabajar otra vez un poquitito más los condicionales y a partir de ahí, pues ya ahora sí, ya vamos a tener varias herramientas que nos van a permitir acceder de forma más sencilla a, pues ahora sí que a la parte de geometría, ¿no? De programación, pero ya más orientado a la geometría analítica, al álgebra lineal, ¿sale? Entonces, muchas gracias, les agradezco mucho su asistencia, si no hay alguna duda, pues nos vemos mañana. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos. Gracias.